Hola a todos, mi nombre es Sofía Montero, interna de Medicina de la Universidad de San Sebastián, Santiago. Hoy hablaremos un poco acerca de las gamapatías monoclonales y sobre todo el tema de mieloma múltiple. Bueno, un poco cómo ordenamos el siguiente trabajo. Al principio hablaremos generalidades y las clasificaciones de las gamapatías monoclonales, luego del mieloma múltiple y sus distintos tópicos, es decir, generalidades, su fisiopatología, cómo sospecharlo, cómo hacer el diagnóstico, luego el estudio, tratamiento y pronóstico de estos pacientes y al final unas breves conclusiones personales. Bueno, entonces, como lo ordenamos, dijimos que vamos a partir con las gamapatías monoclonales. Bueno, entonces, para comenzar, a modo de definición de las gamapatías monoclonales o también conocidas como discrasias de las células plasmáticas. Este es un grupo de enfermedades caracterizadas por la proliferación clonal de las células que normalmente se van a encargar de la síntesis de inmunoglobulina. En la mayoría de estos casos se va a acompañar de la producción de inmunoglobulinas homogéneas o componente monoclonal y el espectro de estas enfermedades, la verdad, es bastante amplio. Va desde enfermedades que son bastante indolentes y el tratamiento básicamente es observar y ver la progresión de esta misma, hasta ya cuadros que son mucho más agresivos, donde por ende el tratamiento va a ser más agresivo y estos pueden incluso tener masas tumorales. Bueno, la foto que presentamos en esta diapositiva habla un poco del tema de la eritropoyesis, que va a partir desde las células madre sanguíneas y se va a dividir desde la mieloide, o sea, células madres mieloides y linfoides, y nosotros nos vamos para esta patología hay que tener presente las células madres linfoides, que finalmente van a diferenciarse los linfocitos B y los T, y los B van a ser los que van a derivar en las células plasmáticas y finalmente los glóbulos blancos o el tema de las inmunoglobulinas. Bueno, entonces en la siguiente diapositiva tenemos una inmunoglobulina con su estructura básica y las inmunoglobulinas van a ser glicoproteínas que tienen actividad de anticuerpo, son secretadas fundamentalmente por células plasmáticas. Esta secreción va a ser en respuesta a estímulos antigénicos y la mayoría son producidas por los linfocitos B, aunque generalmente van a ser cuando el linfocito B ya está en su estado maduro. Igualmente pueden ser secretadas cuando el linfocito B recién se está diferenciando. Cada linfocito B va a producir una inmunoglobulina específica, por eso se habla de que fisiológicamente deberíamos tener componentes policlonal, porque cada anticuerpo va a secretar su inmunoglobulina diferente. Pero en estas patologías el resultado va a ser a causa de que solo un gen va a proliferar y va a ser componente monoclonal. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para entender un poco las patologías de estas gamapatías. Bueno, las inmunoglobulinas o las gamma-globulinas tienen su propiedad, tienen este nombre de gamma-globulina porque tienen la propiedad de poder emigrar hacia las regiones gamma cuando se hace la electroforesis del suero, pero también pueden emigrar hacia la región beta o la región alfa, pero predominantemente entonces la gamma. Todas las hemoglobinas tienen una estructura básica que está formada por dos cadenas polipeptídicas, que van a ser las ligeras, que son idénticas, y dos cadenas polipeptídicas pesadas, que igual son idénticas, y estas van a estar unidas entre sí por enlaces disulfuros. Entonces, todas las cadenas pesadas, como las ligeras, también van a tener dos regiones bastante definidas, que son las regiones constantes, que esta tiene la acción biológica que va a ser la encargada de producir los anticuerpos. También tiene como funciones que los lugares de unión al complemento y los receptores de macrófagos y otras células del sistema inmune. Por otro lado va a estar las regiones variables o la fracción de unión al anticuerpo, que corresponde al segmento aminoterminal, y en esta región se va a unir a los antígenos, como se puede mostrar aquí la foto en la figura 1, que se muestra entonces la estructura básica de la inmunoglobulina. La segunda tabla habla un poco de las propiedades de las inmunoglobulinas, las separan por la IgG, IgA, IgM, IgD y la IgE. Y bueno, habla entonces de las cadenas pesadas, que todas van a tener unas distintas y va a ser también el porqué de sus nombres. Estas cadenas igual pueden tener subdivisiones, entonces vamos a encontrar que la IgG va a tener 4 subdivisiones o subclases y la IgA va a tener 2. Y bueno, esta entonces, algo importante a tener en cuenta también es cuáles cruzan la placenta, que solamente va a ser la IgG. Bueno, entonces la clasificación de las gamapatías
va a ser principalmente en cuál es su significado y a qué se deben. Entonces, tenemos, por ejemplo, de significado incierto, que no sabemos muy bien entonces la patología. También las de significado renal, el mieloma múltiple, que va a estar la smoldering, que es cuando el paciente todavía se encuentra asintomático, y cuando el mieloma múltiple ya está asintomático. También tenemos leucemia de células plasmáticas, el síndrome de Poems, el plasmocitoma, que puede ser solitario, y esta se va a dividir en óseo o extramedulares, y van a estar los múltiples, que también tienen óseo y extramedular. Y ya la última, el último grupo de esta clasificación es cuando ya se encuentra una amiloidosis primaria. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar un poco al tema de mieloma múltiple propiamente tal. En esta portada tenemos las distintas inclusiones celulares del mieloma múltiple con distintas tinciones. En la A vamos a tener cómo se ve cuando lo vemos con eosina. En la B, cuando tenemos PAS, donde están los cuerpos de Dutcher. En la D, o sea, la C y la D vamos a ver los cuerpos de Russell. Y en la E vamos a ver el Gram con las células de Mott. Entonces, bueno, a modo de generalidades, esta es una enfermedad hematológica maligna, representa el 10% de este grupo, es una enfermedad que es incurable. La proliferación neoplásica de estas células o sea, se debe a una proliferación neoplásica de células plasmáticas que va a haber una acumulación de ellas en la médula ósea. Esa es como a modo de definición. También tenemos que es la segunda neoplasia hematológica más frecuente después del linfoma no Hodgkin y anualmente hay 4 casos por cada 100.000 habitantes. Y bueno, la edad de presentación es más o menos 50 años con una promedio de los 65 y solamente el 15% de los mielomas múltiples son en personas menores de 15 años. Así que hay que tener en consideración igual la edad para ver cuándo hay que sospecharlo con mayor... o sea, cuándo hay que sospecharlo de forma primaria. Bueno, aproximadamente el 60% de los mielomas son por la inmunoglobulina G, el 20% son la A y el 15% de los mielomas de cadena ligera. Bueno, pasando ahora a la fisiopatología, entender primero que todo que la fisiopatología de este cuadro aún no está bien dilucidada, pero sí se sabe que hay factores predisponentes genéticos y ambientales, donde se ha visto que, por ejemplo, en hermanos gemelos o hermanos per se, aumenta la prevalencia del mieloma múltiple y tiene un componente familiar, y a la vez también hay factores ambientales que van a aumentar la probabilidad de tener un mieloma múltiple, como por ejemplo estar expuesto a ciertos tóxicos o a ciertas radiaciones. Entonces, primero que todo, decir que hay una célula predominante, que es la célula plasmática madura, y puede ser alguno de los componentes que vimos al inicio, alguna de las inmunoglobulinas va a predominar, y durante la producción del mieloma hay una producción de células estromales, y aquí se van a liberar bastantes citocinas, van a haber aumento de las interleuquinas, sobre todo de la interleuquina 6 y del factor de crecimiento del endotelio vascular, que lo que hace esto es la inhibición de la apoptosis y de la angiogénesis, y también va a haber una producción de los factores de la activación osteoclástica y de la supresión del proceso osteoblástico. Lo más importante es que se disminuye la producción del inhibidor del RANKL, entonces hay un desbalance y no hay supresión hacia el proceso osteoclástico. Entonces el hueso empieza a predominar el tema de la resorción ósea frente a la remodelación ósea. Entonces esto van a ser, por la liberación de todas las citoquinas principalmente, va a haber un ambiente bastante tóxico. Bueno, este cuadro es de la Sociedad Española de Hematología y lo que hace un poco es resumir en vistas de 3 ejes lo que pasa a nivel fisiopatológico. Primero tenemos en el nivel central que hay un aumento del componente monoclonal tanto en suero y en orina, y esto va a ser a consecuencia de lo que pasa en médula ósea, donde va a haber un aumento de la interleuquina 6, del RANKL, y lo que va a causar fracturas, lesiones líticas y osteoporosis. Esto va a derivar en una hiperuricemia y luego esto ya en una insuficiencia renal. También la proliferación de las células plasmáticas, que bueno, va a aumentar el tema del componente monoclonal en suero y en la orina. Y
también va a haber un fallo hematopoyético inmunológico que va a derivar en todo lo que es la anemia, la trombocitopenia, neutropenia y la hipogamaglobulinemia. Lo que esto puede causar bastantes cuadros de hemorragia y también de infecciones. Entonces, a modo de resumen, los factores de riesgo son hartos, la verdad, pero estos son los que se han visto que inciden de mayor forma, que es, bueno, la edad avanzada, como dije en un inicio, va a aumentar significativamente desde los 50 años con una edad promedio desde los 65 y recordemos que solamente el 15% de los pacientes van a ser menores de 50 años. ¿Ya? El sexo masculino igual tiene mucho más riesgo de generar un mieloma múltiple. Todos estos factores de riesgo fueron analizados en la última GloboCan, que lo que hacen es ver distintas cohortes a nivel mundial. Bueno, entonces también tenemos el antecedente familiar, donde hay factores genéticos que alteran, o sea, que favorecen la producción del mieloma, que como es la translocación genética desde el 11 al 14, y también hay una hiperdiploidía. La raza negra igual tiene hasta el 50% más de riesgo de generar un mieloma múltiple y una gamapatía monoclonal previa, porque como vimos hay bastantes subclasificaciones dentro de esta y hay algunas como el significado incierto o mieloma asintomático que pueden progresar. Luego vamos a ver cuál es el riesgo de progresión. Esta es una tabla que se encontró en el CDS de Estados Unidos, que lo que hace es comparar un poco y dar muestra de los factores de riesgo. Entonces, el primer grupo habla de nuevos cánceres, que en este caso sería el mieloma, en todas las razas y etnias y considera los dos sexos. Entonces, también podemos ver que como a mayor edad va subiendo entonces la prevalencia sin considerar, entonces, o sea, sin diferenciar por raza, ni sexo, ni nada. Y también acá ya se habla ya más específico, que es el número de personas de los nuevos cánceres que se dividen en mujeres y en hombres según su raza. Entonces podemos ver que en los dos casos la línea más larga es el tema de la raza negra o afroamericana, y en todos los grupos hay mayor preferencia hacia el grupo masculino. Bueno, la sospecha diagnóstica se va a dividir en 4 grandes pilares, donde está la clínica, que vamos a estudiar el CRAB, el laboratorio, los criterios de Swan y Kyle, que son 2 criterios distintos, y también lo que vamos a poder encontrar en cuanto a las imágenes. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar? Primero que todo, de un mieloma múltiple. Este es como un resumen y luego ya lo vamos a ver como a más profundidad. Es primero cuando un paciente llega con dolor óseo, con lesiones líticas y que van a estar descubiertas en una radiografía esquelética de rutina u otras modalidades. O sea, cuando le pedimos a un paciente una radiografía y encontramos este tipo de lesiones con mucho dolor óseo, hay que sospechar de mieloma múltiple. También cuando pedimos una serie de laboratorios y encontramos que hay un aumento de la concentración de la proteína sérica total y también la presencia de una proteína monoclonal en el suero o en la orina. También hay signos o síntomas que los vamos a ir desglosando, que son sugestivos también de malignidad, como una anemia inexplicable, que también habría que cuestionarse si es que estamos frente a un mieloma. También si hay una hipercalcemia, que se puede descubrir de forma incidental o de forma sintomática, y también una insuficiencia renal aguda con análisis de orina suave o raramente el síndrome nefrótico por una amiloidosis primaria concurrente. Entonces, el cuadro clínico dijimos que se podía resumir en CRAF. Bueno, aquí hay primero que todo, el cuadro clínico es bastante amplio. Hay pacientes que no van a tener muchos síntomas, hasta pacientes que ya van a estar con los síntomas, con un grupo sintomático muy florido. El 80% inicia con un dolor óseo. Actualmente hay otros estudios que dicen el 70%, pero entonces generalmente está el componente óseo y va a ser principalmente en los huesos axiales. ¿Ya? O sea, dígase de columna, de cadera, la parte torácica, la parte de cráneo. Y bueno, después tenemos lo que es CRAB, que va a englobar las principales alteraciones clínicas
y que estas van a ser la C de calcio, que va a estar con una hipercalcemia, después la R de renal, donde va a haber una insuficiencia renal, la A que es una anemia y la B de bone y que sería un síndrome óseo y va a haber un daño óseo. Esto es un cuadrito de las características clínicas del mieloma múltiple, donde dijimos entonces que va a haber una hipercalcemia, que va a haber mayor de 11 miligramos por decilitro de calcio. La parte renal, donde lo podemos percibir con una creatinina sérica mayor a 2 miligramos por decilitro, una anemia con menor a 12 gramos por decilitro, ¿cierto? Y ahí la vamos a clasificar según su severidad. Y en la parte de hueso vamos a ver lesiones líticas con fracturas patológicas o una osteopenia severa. Bueno, esto también fue un estudio bastante bueno que se hizo de mieloma, que es el PCEMA, que habla del porcentaje de cada uno de estos hallazgos. Entonces vamos a ver que los dolores óseos son lo más prevalente. Después viene el síndrome anémico, pérdida de peso, infecciones. Las infecciones son bastante comunes y recurrentes. Diatesis hemorrágica, esto ocurre ya en menor prevalencia, pero habla un poco de mayor severidad en estos cuadros. Hepatomegalia, esplenomegalia y los plasmocitomas extramedulares. Bueno, entonces para iniciar tenemos la hipercalcemia, que la hipercalcemia se va a deber a la desmineralización ósea por todo lo que hablábamos de la fisiopatología, donde se destruye el hueso y aumenta el calcio en la sangre. Va a también producir una calciuria y una uresis osmótica. Entonces es importante que puede caer en una insuficiencia renal aguda prerrenal. Y también puede, si es que ya los niveles de calcio son muy altos, también puede caer en formación de cálculos renales. Bueno, la sintomatología que va a producir la hipercalcemia son náuseas y vómitos, estreñimiento, una diabetes insípida nefrogénica que va a tener, bueno, los síntomas clásicos, la polidipsia, poliuria y deshidratación. Y ya también, cuando es bastante severa, podemos hablar de una encefalopatía, donde va a haber somnolencia, irritabilidad y convulsiones. Acá está el cuadro de cómo clasificar la hipercalcemia, ¿cierto? Entonces, tenemos desde leve, que va a ser desde 10,6, en algunos otros lugares es desde 11, moderada desde 12,6, severa desde mayor a 14,5 y ya la maligna es mayor a 18. En otras bibliografías lo hacían desde mayor a 16. Bueno, la alteración renal que ocurre puede ser por distintas causas. Y el 50% de los pacientes que tienen un mieloma múltiple en algún momento de su enfermedad va a tener una alteración renal. ¿Ya? Entonces puede ser que ya sea cuando esté diagnosticado o posterior a este diagnóstico. También es una de las principales causas de muerte de las personas con mieloma múltiple. Y entonces, como dije, pueden tener bastantes causas. La primera puede ser una ira renal por el tema de la hipercalcemia, casi una uresis osmótica, una deshidratación, y con eso se hace la insuficiencia renal aguda. O, bueno, también por lo que dijimos de que va a estar alterado el tema de las inmunoglobulinas y el tema de las defensas, va a haber muchas más infecciones en general y sobre todo muchas más infecciones urinarias que podrían desencadenar si es que no las son tratadas en un daño renal. Y también está el término riñón del mieloma, que hay una disfunción tubular por el exceso de las cadenas livianas depositadas en el túbulo distal. ¿Ya? Entonces aquí también se va a producir una uropatía destructiva y o una nefritis intersticial. Entonces, como vemos, el riñón es uno de los órganos que más sufren el mieloma y pueden ser desde muchas aristas su daño. Bueno, otra cosa que también hablábamos, que es el segundo síntoma o signo del mieloma múltiple, el síndrome anémico. Aquí va a ser principalmente, en el mayor de los casos, normocítica normocrómica. Y se habla también que el 90% de los pacientes va a tener en algún momento anemia, ya sea también en el momento del diagnóstico o en el desarrollo propiamente tal. Tiene 3 grandes ejes también de causa, que va a estar ocupación de las médulas óseas, enfermedad renal, dilución. Se va a expresar en bastantes síntomas, por eso están los puntos suspensivos, que puede ser, bueno, principalmente la palidez, la fatiga, taquicardia, el paciente también puede tener dificultad para la ventilación. También podemos tener una esplenomegalia. Si ya es muy severa, podemos tener cambio en la coloración de la piel, en las mucosas, etc. También puede haber un cambio en el hábito intestinal y muchas otras que son parte del síndrome anémico. Bueno, las lesiones óseas, entonces dijimos que era lo primero como en afectarse.
Y el hueso osteolítico va a causar muchas complicaciones. Va a causar también fracturas patológicas, dolor óseo, el aplastamiento de las vértebras. Y si es que no lo vemos ya con una fractura propiamente tal, podemos ver una osteoporosis difusa. ¿Cómo también podemos ¿Qué también podemos ver en un paciente con mieloma múltiple que quizás todavía no tiene la fractura? Vamos a ver que la persona está bajando de estatura, cada vez más pequeño. Y esto es debido al aplastamiento de las vértebras. Entonces igual podríamos preguntarle a un paciente que quizás todavía no tiene la fractura propiamente tal, si es que ha cambiado esa altura este último tiempo. Y afecta principalmente a los huesos hematopoyéticos, que dijimos, bueno, que sería también la parte axial, que eran las costillas, vértebras, pelvis, cráneo y la epífisis de los huesos largos. Y el dolor es un dolor característico, generalmente es de moderado a severo. Es el 20% más o menos de los pacientes ya lo define como con un dolor severísimo, o sea, que es el dolor más fuerte que han sentido en su vida. Es de tipo mecánico, ¿ya? Y bueno, la intensidad la mencionamos anteriormente. Esta es una foto que muestra, bueno, el cráneo de un paciente, donde vamos a encontrar estas lesiones osteolíticas y son bastante sugerentes de un mieloma. De hecho, hay estudios de momias antiguas que tienen estas lesiones como en sacabocados que son más características del mieloma. Entonces es una enfermedad que realmente es de larga data. Y bueno, esto también es otra foto, otro caso, donde ya afecta la columna lumbar y vamos a ver que en el E4 hay una fractura una fractura patológica. Estas no siempre van a tener una causa asociada. O sea, por ejemplo, pueden ser golpes muy pequeños, incluso ya cuando son la destrucción ósea es tal, incluso cambiarse de asiento, caídas menores, podrían hacer una fractura bastante complicada. De la localidad donde estemos, porque son distintos los patógenos que predominan en cada localidad, entonces pueden cambiar estos valores y también los patógenos. Entonces es importante saber los patógenos más comunes del lugar donde trabajemos. Bueno, la amiloidosis y la hiperviscosidad, en verdad, hablar muy breve de esto, pero también son otras complicaciones del mieloma que nos van a dar el cuadro clínico. Que, bueno, la amiloidosis está en el 10% de los pacientes y se produce por un depósito tisular de las cadenas ligeras. Esto va a ser más frecuente cuando tenemos proliferación de la IgA y con las cadenas ligeras lambda, porque acuérdense que la IgA se dividía en 4. Bueno, se va a presentar con insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, con neuropatías, con síndrome del túnel carpiano y visceromegalias, entre otros signos clínicos. Al final va a depender dónde sea el depósito, en qué órgano sea el depósito en mayor cuantía. La hiperviscosidad, esto ocurre cuando ya el componente monoclonal está en niveles muy elevados y, bueno, se va a manifestar con distintas alteraciones, tanto como el sistema nervioso central se va a ver afectado. También puede haber una congestión vascular pulmonar, una insuficiencia cardíaca, también daño renal y también entonces va a ser común en los mielomas por IgA. Entonces, bueno, este es un cuadro que lo encontré la verdad bastante bueno porque resume un poco... bueno, se me olvidó poner la bibliografía de esto, pero es de la revista Mayo Clinic. Entonces habla desde los signos clínicos, cuál es su causa subyacente y su mecanismo patógeno. Entonces, bueno, esto en verdad resume todo lo que hemos hablado, desde que, por ejemplo, el signo clínico como hipercalcemia o fracturas patológicas o la compresión de la médula espinal, las lesiones óseas, todo esto se va a deber a que hay una destrucción del esqueleto, ¿cierto? Del esqueleto axial o de los huesos hematopoyéticos. Y el mecanismo patógeno, entonces, por la expansión tumoral. Y entonces las células tumorales van a empezar a dañar el hueso a nivel o sea, por producción más de los osteoclastos. Y bueno, después están los otros signos que la verdad, por honor al tiempo, después los pueden revisar de a uno. La categorización, entonces, que era el segundo punto del tema de la sospecha diagnóstica, hay dos criterios, que van a estar los criterios de Song y los criterios de Kyle. ¿Ya? Los criterios de Song van a tener criterios mayores y criterios menores. ¿Ya? Entonces, primero pueden estar los criterios mayores
cada uno, o sea, por ejemplo, se reúne el criterio A, que sería un plasmocitoma en una biopsia tisular, también el criterio B, que sería las células plasmáticas, las médulas óseas superiores al 30%, que se reúnen con los criterios mayores, o sea, menores, y la C, que van a ser distintos pics de monoclonal, o sea, células monoclonales séricas, ¿ya? Y bueno, los criterios menores también, si es que ya hay, por ejemplo, hay 3 criterios menores, podrían también ser sospecha de mieloma. Y los criterios de Kyle llegan como un poco a cambiar el tema de los criterios de Song, que por ejemplo habla de que hay más de 10 células plasmáticas en la médula ósea, hay una demostración de un plasmocitoma y componente M en el suero. Ya que hay una IgG mayor a 3 gramos por decilitro, IgA 2 gramos por decilitro. También, bueno, hay cadenas ligeras en la orina y las lesiones osteolíticas. Ya los criterios de Kyle son los que más se utilizan. Este ya es la estadificación y pronóstico, que las primeras es según Durie Salmón, que en verdad los puse más que nada para que después las lean, que son las antiguas. Y hoy en día se usa el Sistema de Tipificación Internacional, o ISS, que habla de los estadios y habla del nivel beta 2 con la albúmina y cuál es su tiempo de supervivencia. ¿Ya? Entonces, ya ahora pasando al tema del estudio, que también era parte de la sospecha diagnóstica, teníamos el estudio morfológico, el estudio inmunofenotípico, el estudio citogénico y el estudio molecular. Ya hay, o sea, este estudio es bastante ya más de especialista, pero bueno, como en cuanto a morfológico, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a ver el tema de la biopsia, que la biopsia va a tener distintos procesamientos y vamos a ir viendo células, que son las que nombramos al principio, ¿cierto? En la portada, que nos pueden orientar hacia una mieloma. El estudio fenotípico, ¿cierto? Vamos a ver la inmunohistoquímica, la citometría de flujo. Después vamos a ver también los cariotipos, el FISH y un PCR también de las células. El laboratorio, bueno, lo podemos diferenciar en dos, que es importante entonces siempre ver el tema del hemograma, el VHS, la eritrosedimentación, la orina completa, ¿cierto? La creatinina, calcio, albúmina, el LDH, la beta 2 microglobulina, que es bastante importante porque como vimos anteriormente va a estar, o sea, se necesita para hacer la estadificación y el pronóstico del paciente para poder usarlo o sea, según sus valores va a ser la estadificación. También vamos a solicitar un cardiograma y después ya si queremos ver la identificación y cuantificación del componente clonal, podemos hacer una inmunificación en sangre y en orina y la cuantificación de IgA, o sea, IgG, IgA principalmente y el componente M. Ya, el último componente de la sospecha diagnóstica era el tema de la imagenología, ¿cierto? Donde vamos a partir con una radiografía, donde vamos a ver los huesos que nombramos principalmente, de los huesos hematopoyéticos, y después ya podemos evolucionar hacia una resonancia de columna y de pelvis, y bueno, puse el TAC y el PET-CT porque la verdad es que bastantes autores discuten acerca de si es que realmente sirven o no, y la verdad es que no tienen mucha mayor evidencia frente a los nombrados anteriormente. En la figura es de una serie ósea de cuando ya se terminó hace un año el tratamiento del mieloma y que, bueno, se va a mostrar una esclerosis ósea difusa, ¿cierto? Y tiene compromiso de las cabezas humorales y femorales. También se van a sumar lesiones osteolíticas focales en la clavícula izquierda y también en el cráneo, que es la última foto que sale en la serie. Y también vemos lesiones en la ala ilíaca derecha, que es donde están mostrando la flecha al final donde están estas lesiones. Bueno, un poco ya entonces tenemos la sospecha y les quería mencionar un poco sobre la electroforesis, que bueno, se nombró igual para saber cómo identificar y cuantificar el componente monoclonal, que bueno, lo que vamos a hacer es la electroforesis entonces que va a mostrar una banda
bien delimitada e intensa del componente monoclonal que se está desarrollando. Se está desarrollando con mayor prevalencia en esta mieloma. ¿Ya? Y bueno, la banda se va a encontrar en la región de las gamma globulinas. O sea, dijimos que entonces esta inmunoglobulina se iban a ir generalmente hacia la zona de las gamas, por eso era el nombre. Y ya cuando tenemos como identificado que son gamma globulinas, o sea, que están en esta región, se tienen que hacer y poder identificar al final cuál es el tipo de inmunoglobulina específico, ¿cierto? Y también se puede identificar el tipo de cadena pesada y ligera que se están desarrollando con mayor cuantía. Y para eso entonces vamos a usar la inmunofijación, que en este caso sería la parte B de la imagen. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer el principio de la electroforesis, vemos que ya hay una mayor prevalencia de la región gamma y luego los subdividimos para saber a qué nos estamos enfrentando. ¿Ya? Bueno, ahora la biopsia. La biopsia ya es el método más confirmatorio que tenemos para el tema, o sea, para el estudio del mieloma múltiple. La verdad es que la biopsia voy a hablar bastante general, pero se procesa con distintas técnicas. Primero está, bueno, el tema de la inmunohistoquímica, que van a causar cambios de color a la exposición de proteínas especiales y se van a identificar células secundarias al mieloma. Después va a estar la citrometría de flujo, que van a haber proteínas que se adhieran a las células malignas y vamos a ver si es que se trata de algún cáncer o no, ¿cierto? Bueno, las citogenéticas evalúa ya a nivel de cromosomas que van a estar en las células normales de la médula ósea versus las células que están del mieloma. Ya como por ejemplo una célula atípica del mieloma pueden ser que tenga muchos cromosomas o también puede tener muy pocos cromosomas. También pueden haber alteraciones cromosómicas como translocaciones, deleciones. Y si es que ya hay un componente genético como las translocaciones que vimos en un inicio, los pacientes generalmente tienen un peor pronóstico. Y ya el último es la hibridación in situ o que sería la técnica de Fitch, que es cierto que se utilizan tintes fluorescentes y se van a adherir a distintos tipos de cromosomas. Ya ahí también podemos ver los cambios cromosómicos y también como que podríamos también entonces ver el pronóstico de estos pacientes y si es que no, o sea, si es que realmente hay mieloma. Estas igual tardan un poco más de días en estar disponible el resultado, entonces es un tema, si es que vemos que el paciente está muy sintomático, podemos empezar a tratarlo antes de tener el método confirmatorio de la biopsia. Pero sí es importante realizar la biopsia para poder ver bien el pronóstico del paciente y la gravedad. Al final de cuánto es la invasión. Bueno, el tratamiento, primero que todo hay que saber que el tratamiento hay que individualizar a cada individuo, o sea, por ejemplo, su edad, su situación clínica, ¿cierto? Los factores pronósticos que ya sabemos del paciente, sus comorbilidades, los beneficios versus toxicidad, o sea, si es que realmente lo vamos a ayudar o solamente le vamos a hacer un daño. Decir igual, por ejemplo, que un mieloma múltiple asintomático no necesita de tratamiento, solamente necesita de una observación. Pero ya cuando sí es sintomático, también vamos a ver bastantes componentes, como por ejemplo si el paciente es candidato a un trasplante autólogo, que esto más que nada lo va a determinar la edad, o sea, si es que es joven o ya es añoso, se habla de mayor a 65 o 70 años. Y bueno, los objetivos que tiene el tratamiento, o sea, ¿por qué es tan importante tratar a los pacientes, valga la redundancia? Es porque podemos lograr prolongar la sobrevida. O sea, antes de que se añadieran los tratamientos a esta patología, los pacientes tenían una esperanza de vida de 7 meses. Hoy en día ya cada vez se están prolongando más. Cuando el paciente logra el trasplante con éxito y buen tratamiento, pueden lograr más de 10 años y si no, podemos hablar hasta 7 años. Bueno, va a retardar la progresión y mejorar la calidad de vida, ya porque sabemos que hay
una inmensa cantidad de síntomas y debido a las complicaciones que trae consigo la enfermedad. Y bueno, primero que todo, antes de pasar de lleno ya como al tratamiento farmacológico, hay que saber las medidas generales de soporte, donde tenemos el tratamiento adecuado del dolor. Hay que mantener una buena hidratación de estos pacientes porque vimos que el riesgo de deshidratación es bastante. Hay que evitar los nefrotóxicos, ejercicios suaves y los bisfosfonatos, que los vamos a ver en un ratito. Los ejercicios suaves hay que ir subiendo la intensidad de esto a medida que veamos que el paciente ya está un poco más protegido, vemos que el calcio se está regulando y que el hueso ya no está tan como con tanta predisposición a fracturarse. Y ya se puede usar eritropoyetina en casos de anemia, pero esto igual primero antes de iniciar el uso de eritropoyetina en las anemias sabemos que hay que estudiar bien la anemia, ¿cierto? Esta es una medida general que recomendaban en el protocolo clínico del mieloma múltiple, pero siempre antes considerando que realmente sea efectiva la eritropoyetina, porque igual puede haber una anemia sobreagregada. Bueno, entonces, el manejo médico del mieloma múltiple de smoldering, que es el manejo, o sea, del mieloma múltiple no sintomático, y se recomienda no tratar, ¿ya? Y cuando vamos a diferenciar el mieloma múltiple no sintomático en bajo riesgo y en alto riesgo. Y el bajo riesgo tiene un seguimiento anual y el de alto riesgo ya se puede considerar un tratamiento como el del mieloma múltiple, siempre considerando los pros y los contras. Ya en la tablita que vemos al costado es bastante sistemática de cómo va progresando el tema del mieloma. Ya donde vamos a tener estos mielomas de significado incierto, vamos a ir subiendo ya cuando son de bajo riesgo, de alto riesgo. Ya y aquí vamos a ver los criterios, bueno, según cada protocolo si tratar o no, también la realidad local. Y después tenemos el mieloma en fases tempranas y después el mieloma propiamente tal, donde ya van a estar todos los criterios CRAB. Bueno, el pronóstico de un paciente con un mieloma asintomático, hay que considerar igual el riesgo y con esto vamos a ver qué tan riesgoso es, porque hay que considerar el riesgo de paso al final hacia el mieloma múltiple, ¿ya? Entonces vamos a tener que considerar tres grandes, o sea, como tres pilares que se resumen en la regla de 20-2-20, que hay que ver el componente de cadenas ligeras que están involucradas versus las no involucradas. Si es mayor a 20, o sea, si es que las involucradas son mayores, vamos a ver que ya aumenta el tiro un poco el riesgo. Si las proteínas M está también mayor a 2 gramos por decilitro y si hay una infiltración mayor al 20% de las células plasmáticas en la médula ósea. Entonces hacemos un recuento de esto y vemos su etapificación. Y según el riesgo, si es que lo consideramos de alto o bajo riesgo y si se trata o solo se observa. Ahora, bueno, pasando al manejo del mieloma múltiple sintomático, tenemos que ver primero que todo si son candidatos al trasplante o no. Se habla de que un candidato al trasplante es un paciente que tenga menos de 65 años. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es una quimioterapia de inducción con inmunomoduladores, también inhibidor de los proteasomas y los corticoides. Ya hay la quimioterapia en altas dosis y se puede hacer un rescate con el trasplante autólogo. Y lo que se recomienda ya al final es una mantención con lenalidomida. Igual decir que estos tratamientos claramente son por especialistas, entonces si lo vemos a nivel de médico general, nosotros lo que tenemos que hacer es derivar. Ya cuando tenemos el diagnóstico, o sea, ya le hicimos... ojalá poder pedir la electroforesis, pero por lo menos el estudio inicial con la sospecha diagnosticada se puede derivar al paciente. La guía chilena del protocolo de mieloma dice que el gol estándar del tratamiento se basa en el triplete que contenga inhibidores de proteasoma, inmunomoduladores y corticoides, y que va a ser el esquema BRD y se debe controlar con respuestas con un recuento de inmunoglobulinas o cadenas livianas libres dependiendo de la paraproteína inicial. Ya ahí está el esquema BRD que incluye el bortezomib, la dexametasona y la lenalidomida. Ya, entonces el manejo de los mielomas múltiples sintomáticos pero que no son candidatos a trasplante
Como primer paso podemos tener que el mismo anterior, la lenalidomida con dexametasona también es una opción, y en Chile también tenemos otras variantes disponibles que podemos incluir la ciclofosfamida, la talidomida, la dexametasona. Y bueno, si ya hablamos de pacientes que tienen mejor acceso a drogas, se puede usar la lenalidomida, dexametasona y asociarse con el bortezomib, porque el bortezomib la verdad es que es bastante caro. Y el gold estándar en Chile es el protocolo del BMP, que lo vamos a ver a continuación. Bueno, está entonces el esquema del BMP, que habla del melphalan, la prednisona y el bortezomib, ya con sus dosis correspondientes y qué días son los que se deberían tomar. Entonces, tenemos al paciente que hay que ver primero, antes de... Bueno, tenemos que no es candidato a trasplante. Antes de iniciar ya de lleno el tratamiento, tenemos que ver si es que el paciente es frágil, que es donde podemos encontrar distintos encuestas para saber si es frágil o no, pero la verdad es que también lo podemos sacar por clínica, y él se va directamente a cuidados paliativos, y o si no, un paciente que ya es saludable, que puede resistir es más beneficioso el tratamiento versus los riesgos, puede tener un tratamiento intensivo, que es el ideal con las 3 drogas, o un tratamiento de ajuste dentro de las posibilidades que nombre de uso de 2 drogas. Bueno, aparte de todo ya el cáncer en sí, o sea, de mieloma en sí, perdón, tenemos el manejo de todas sus complicaciones, ¿cierto? Que vimos que eran muchas. Esta tiene que ser bastante intensiva y bastante rápida, porque como vimos en las fotos de las diapositivas anteriores, el mieloma es progresivo. Entonces, si no las atacamos en fases iniciales, vamos a ver cuando ya hayan hecho una destrucción mucho más significativa. Entonces tenemos la insuficiencia renal, que obviamente tenemos que saber por qué se está causando la insuficiencia, pero si es que es a causa de la hipercalcemia, vamos a tener que hacerle hidratación, la corrección de la hidroelectrolítica, los diuréticos de ASA, o ya al final una hemodiálisis. Los diuréticos, ojo, porque si es por la hipercalcemia no se contraindican. ¿Ya? Entonces igual hay que estudiar el tema de por qué se está haciendo esta insuficiencia renal. La enfermedad ósea, que era por la hipercalcemia, ¿cierto? Tenemos la hiperhidratación con suero salino isotónico. Hay que ser bastante generosos con la hidratación de estos pacientes. Y se recomienda el uso de los fosfonatos, los cuales van a inhibir la actividad de los osteoclastos, inducen la apoptosis de estos mismos de los osteoclastos, inhiben la osteoclastogénesis y también va a promover la diferenciación de los osteoblastos. Y bueno, también en Chile está la opción del ácido solendrónico, dentro de los bifosfonatos está el ácido solendrónico, que vamos a darle 4 miligramos endovenoso como inicial, ¿cierto? Si es que no llega al tema de urgencia, o el pamidronato, que son 90 miligramos, y estos van a ser el tema, los bifosfonatos más usados. Bueno, y esto importante es evitar la furosemida. Ya siempre en estos pacientes, a menos que el paciente ya necesite depresión de volumen, es importante evitar la furosemida, porque estamos hablando de que el paciente va a tener una hipercalcemia igual bastante severa, y si lo que hacemos es darle, por ejemplo, furosemida, donde la excreción de calcio va a ser mucha por la orina, podemos hacer que el calcio se empiece a acumular y haga cálculos renales. Entonces hay que tener bastante cuidado. Y al final con eso podríamos al final perpetuar el daño renal. Bueno, la hiperuricemia, que se va a hacer secundaria, hacemos tratamiento con alopurinol, hidratación también y la alcalinización urinaria. Las fracturas pueden ser con un manejo quirúrgico y también con los bifosfonatos intravenosos. Esto más que nada es para prevenir las fracturas. El tema también, bueno, ya de las infecciones. Van a ser antibióticos de amplio espectro, en verdad depende qué infecciones va a tener el paciente, o también cuáles son las más prevalentes en nuestro lugar, cuáles van a ser el antibiótico utilizado. La anemia sintomática depende también de la anemia, pero generalmente van a ser a causa de déficit de eritropoyetina. Entonces, ver si es que la eritropoyetina responde, transfusión, y nunca está de más también el estudio de la cinética del fierro para ver si también hay déficit de fierro o de carenciales, ¿ya? Y el tema de la hiperviscosidad, que dijimos que era el aumento de los componentes monoclonales, y lo que hace es aumentar el riesgo de sangrado.
es importante tratar, o sea, se puede llegar a tratar con plasmaféresis. Perdón. Entonces, otra de las cosas que hay que tener en consideraciones es el tema de las de las inmunizaciones o vacunas en estos pacientes. Como van a estar más inmunocomprometidos, hay que vacunarlos contra, por ejemplo, contra el neumococo. Hay que decirle que se ponga todos los años la influenza. Ya hay que decirle, bueno, en este caso que se ponga el tema del COVID, como siempre hay que tenerlos bastante protegidos. ¿Ya? Y ojalá también ver el tema de los alimentos, decirle que no puede comer en cualquier parte, ¿ya? Como en verdad ser mucho más precavido. Bueno, esto es importante porque como los pacientes van a tener una insuficiencia renal, muchos de ellos, se tiene que hacer un ajuste de los bifosfonatos según el, la función renal que tengan los pacientes. Y la duración ideal del tratamiento, la verdad es que todavía no está bien descrita, pero se recomienda más o menos que sean 2 años. ¿Ya? Y obviamente se puede aumentar si es que todavía está el tema de la actividad de las enfermedades óseas. ¿Ya? Los bifosfonatos tienen riesgos de hacer una osteonecrosis, ya de la mandíbula principalmente. Por eso siempre antes de usar los bifosfonatos se tienen que usar el tema de los... O sea, se tienen que hacer un estudio dental. Ya, otro fármaco que también se puede utilizar, por ejemplo, cuando ya no se recomienda por la función renal, es el denosumab, que también bueno, es un anticuerpo monoclonal que va a actuar como inhibidor del RANK L. ¿Ya? Entonces ese es mucho más difícil de utilizar y de conseguir. Por eso está más en menos uso, pero la verdad es que es bastante bueno. Bueno, el resumen de las drogas, esto es ya a nivel como general de los... este es el resumen de drogas usados en el tema de como de quimioterapia, que lo encontré bastante bueno solamente para cultura general, de cuáles están en el GES, cuáles están en el Comité de Drogas de Alto Costo y cuáles podrían ser, o sea, que se están estudiando para un futuro, y ver también que esta todavía no tiene ninguna, hasta por lo menos el 2020, no había ninguna droga que perteneciera a la ley Ricarte Soto. Bueno, un pronóstico de un paciente con, con mieloma es, bueno, el tema de que el paciente, o sea, por las infecciones o por la insuficiencia renal, el paciente principalmente va a morir a causa de estas dos causas, valga la redundancia, y va a tener una sobrevida de 7 a 8 años, pero igual vemos pacientes que, si es que lo detectamos en etapas tempranas y responden bien al tratamiento, su sobrevida puede ser mucho mayor. Bueno, esta tablita hablaba un poco de las categorías y de sus estadios, ¿cierto? Y cómo estos estadios van a ir diciendo cuánta es la supervivencia en meses de los pacientes. Ya, entonces a modo de conclusiones y para quedarnos con las ideas, entonces tenemos las manifestaciones clínicas que se resumen en CRAP. Después teníamos la evaluación inicial, ¿cierto? Bueno, con los hemogramas, VHS, el calcio, el tema de la inmunoglobulina, las urinas completas, y que las complicaciones son muchas y que las complicaciones generalmente son las que dan la sintomatología. Entonces, cuando ya tenemos sintomatología es porque ya el mieloma está avanzando. Entonces vamos a tener las infecciones, las hematológicas, que podíamos tener el tema de las anemias, sangrados por el secundario de la hiperviscosidad, la insuficiencia renal, ¿cierto? Donde podía ser por causa de hipercalcemia o por acúmulo de las cadenas ligeras. Ya. Y bueno, las otras conclusiones tenemos la electroforesis y en orina y en suero, ¿cierto? Que había que ver cuáles eran los pics monoclonales y fijarse si es que eran las gamas las más prevalentes. Las imágenes tenemos, bueno, la resonancia magnética es el gol estándar y el PET-CT dijimos que estaba como entre comillas porque no es que más que mejor, que tenga con mayor valor predictivo positivo en un inicio frente a los pacientes, pero sí nos ayuda para el seguimiento, ya su respuesta al tratamiento. Siempre hay que pedir el tema del mielograma y la biopsia de la médula ósea y analizar la biopsia con distintas técnicas.
El mieloma activo, entonces teníamos que eran los plasmocitos, más del 10%, más los CRAB, más los biomarcadores. Tenemos que pedir la beta 2 microglobulina y el LH que sirven para el pronóstico. Y el tratamiento, bueno, que este va a estar en manos de los especialistas. Tenemos la quimioterapia, donde íbamos a usar la lenalidomida, el bortezomib y la dexametasona. Y